detalles del acervo. César Salinas es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León y se ha especializado en Historia Empresarial e Historia de Nuevo León y organización de acervos. También ha impartido algunas clases y cursos y conferencias, ponencias y seminarios relacionados a la historia de Nuevo León. Desde el 2011 se desempeña como historiador titular del Centro Eugenio Garza Sada y coordinador del Centro de Información Empresarial de Nuevo León, que tenemos aquí en el centro. Pido al historiador pase a platicarnos las cosas. Buenos días a todos. Hay tantos maestros en este salón que me siento muy nervioso, como si volviera a la escuela y me van a tomar examen de dictado. Les pido ser bondadosos y por lo menos no reprobar. Estamos aquí para formalizar la recepción del archivo del ingeniero Miguel F. Martínez. ¿Qué les puedo decir del archivo? Lo hemos ordenado, mi compañera Marina Sánchez y yo lo hemos ordenado, catalogado y está completamente digitalizado, listo para su consulta. Pero estos son datos duros. Yo quiero compartirles sobre este archivo que es parte del Patrimonio Documental de México, pero sobre todo les hablaré de algunos rasgos generales que se pueden encontrar en este archivo del legado de un hombre al que he titulado esta ponencia, o este escrito, como un transformador. Una vez escuché que alguien dijo que las personas podemos ser de dos tipos. Unos son como un termómetro. El termómetro mide la temperatura de un entorno y cambia según el entorno, va marcando los grados. Y otros pueden ser como un termostato que a pesar del entorno lo pueden transformar. O sea, a pesar de que lo que vivan, ellos tienen la capacidad de transformarlo, de hacer algo distinto en donde ellos viven. Y yo pienso que el ingeniero Miguel F. Martínez fue un transformador. Vivió una época, pero ayudó a crear una época distinta en México. ¿En qué consiste la vida de un hombre? Es una pregunta muy complicada que podríamos simplificar. ¿En qué se resume la vida de un hombre? ¿Será los episodios que vivimos, los recuerdos que dejamos, o aquel listado de obras que realizamos, o el legado que dejamos para que otros después puedan leerlo, o verlo, o conocerlo y después aprender algo? Al cumplir 60 años de vida en 1910, Miguel F. Martínez se hizo estas preguntas y comenzó a escribir sus propias memorias. Es uno de los pocos personajes que ha escrito sus memorias. Memorias de mi vida, para los míos exclusivamente, las tituló. Pero más de un siglo después, sus descendientes han tenido a bien compartirlas con la comunidad mexicana, donándolas al Centro Eugenio Garza Sada para que, junto con su archivo, puedan ser consultados. El ingeniero Miguel F. Martínez es un personaje muy ligado a la comunidad neoleonesa. Fue la simiente más profunda de una sociedad en la educación. Su centro más vital es la escuela y la esfera más amplia es la esfera pública. Él estuvo presente en las tres y en todas ellas con buen nombre. Puedes pasar la vida sin toparte con un profesionista, pero difícilmente podrás pasar la vida sin toparte con un maestro. Son ellos quienes marcan los primeros años de la formación humana, quienes definen nuestros primeros trajes y quienes hacen ido, a veces de manera muy permanente, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por ello, el legado de Miguel F. Martínez no debe quedar oculto o inaccesible, y agradezco a sus descendientes por donar este archivo y dejarlo permanecer como el propietario vivió, cercano a su gente. Si bien la sociedad no tiene la obligación de estudiarlo, por lo menos la ciudadanía sí debe tener el derecho o la oportunidad de conocerlo. El Centro Eugenio Garza Sada abrió las puertas a este archivo, como les abrirá a los interesados en investigar y saber más sobre uno de los maestros que tuvo una gran repercusión en la sociedad mexicana. En la presentación habrá algunas fotografías de la colección de Miguel F. Martínez y frases de don Miguel. Todas las frases que van a aparecer ahí son de él. Él nos va a contar su vida ahí a lo largo de la presentación. Profesor, pedagogo, supervisor, reformista, escritor, ingeniero, topógrafo, gestor cultural, servidor público, orador, músico, flautista, administrativo, militar, diputado, regidor, congresista, mutualista, dibujante, geógrafo, filántropo, benemérito de la educación de Nuevo León y hombre de familia. Sin duda, Miguel F. Martínez fue un hombre multifacético. Su archivo nos permite apenas asomarnos a una vida intensa y nos hace constatar su experiencia, trayectoria, obras, escritos, cargos que ocupó, pero también sus anhelos, tropiezos, tristezas, nostalgias, inquietudes y miedos. ¿Cómo resumir la vida de un hombre en pocos minutos? La verdad es que no lo sé, pero compartiré algunos episodios que marcaron la vida de Miguel F. Martínez
y sobre todo aquello que desde mi punto de vista todavía puede enseñarnos algo aún 100 años después. La época en que vivimos es el escenario en que nos formamos y actuamos. A Miguel F. Martínez le tocó vivir uno de los periodos más críticos de la nación mexicana. Don Miguel nació en Monterrey en junio de 1850, tan solo 2 años después de que el ejército norteamericano dejara de invadir el país. Entró a la primaria el año que inició la Revolución de Ayutla. La terminó cuando inició la Guerra de Reforma. Ingresó a la secundaria al iniciar la Guerra de Intervención Francesa. Se graduó durante la Revolución de la Noria y se casó durante el Plan de Tuxtepec y participó en la creación de la Universidad Nacional, después UNAM, al inicio de la Revolución Mexicana. Es decir, le tocó un periodo de guerra constante. Las guerras provocaron violencia, muerte, desaliento, incertidumbre, desorden político, parálisis económicas y caos en todos los ámbitos. En este contexto, las únicas obras que podían prosperar debían ser emprendidas por hombres abnegados, comprometidos, valientes, perseverantes y tercos. Miguel F. Martínez fue uno de ellos, pues se negó a ser vencido por su contexto y optó por transformarlo, comenzando por su propia vida, llegando al mundo sin ventajas, naciendo en una vivienda de una sola habitación en la calle del Comercio en Morelos, y siendo hijo de un pintor de edificios. Miguel aprovechó el único medio que tenía para prosperar, la educación. Sin lugar a dudas, él no hubiera sido el hombre que fue sin la formación que se esforzó en tener, a pesar de sus muy pocas posibilidades. Su primer sueldo, por ejemplo, fue cuando de niño su tío lo llevaba a cantar a las tiendas, panaderías y carnicerías, recibiendo a cambio una pieza de pan, un pedazo de piloncillo, un puñado de chicharrones. Así contaba enternecida mi mamá, cuenta Martínez, me había yo iniciado en la lucha por la vida y en la ayuda de los míos. En 1854, don Miguel ingresó a la primaria pública y al terminarla 6 años después comenzó a aprender el oficio de su padre. La lógica de la época para alguien como él es que siguiera el oficio de su papá, pues todavía para 1900 las estadísticas de Nuevo León indicaban que de los 19,000 alumnos de primaria, solamente 9,000 terminaban sus estudios, 9 de 19,000. Y de estos, solamente 190 seguían a la educación secundaria. Es decir, 190 de 19,000 llegaban solo a secundaria. Esto se debía a que los hijos eran solicitados como fuerza de trabajo y para ayudar económicamente al hogar. Sin embargo, Miguel decidió volver a las aulas en 1862, ingresando a la única educación que podía costearse, que era la pública, el Colegio Civil de Nuevo León. Ahí tuvo que enfrentar que la mayoría de sus compañeros tuviera mejor preparación que él, porque ellos podían pagarse un maestro particular que pudiera ayudarlos y él no podía darse ese lujo. Sin embargo, continuó en 1867 sus estudios de preparatoria en el Colegio Civil, mientras pasaba una de las etapas más difíciles de su vida, como él mismo lo contó en sus memorias. Cito: en esa época se templó mi alma en los duros contrastes de contemplar la alegría, el lujo y el desbordamiento de placer de los grandes bailes y banquetes en que tocaba. Era flautista. Y volver luego a mi casa, silenciosa, pobre, triste con la grave enfermedad de mi padre, y sufriendo el martirio de encontrar a mi pobre madre planchando los uniformes de los soldados franceses que tenían invadido la ciudad, todavía a muy altas horas de la noche. Miguel resolvió realizar entonces una carrera profesional en el Colegio Civil, estableciendo una pesada rutina diaria: tomar clase de día, trabajar de tarde y noche y estudiar de madrugada, todo para culminar sus estudios mientras sostenía a su familia. Por lo mismo, evitó estudiar medicina, jurisprudencia, que eran las carreras más demandadas y que eran mejor pagadas y tenían mayor posicionamiento social, por una que no requiriera tanto tiempo y que le dejara trabajar. Se decidió entonces por la recién creada ingeniería de topógrafo, pero fue el único en graduarse, y al ser el único en matricularse al siguiente curso lo tuvieron que clausurar. Ser topógrafo no era fácil, tomando en cuenta las limitantes técnicas de la época, el poco número de personas que requerían este servicio y aún el menor número de personas que podían pagar este servicio. Y muchas veces se tenía que trabajar con el rifle en la mano porque se tenían que deslindar espacios desérticos en donde los indios todavía atacaban. Cerrando el curso, don Miguel pudo volver a elegir carrera, pero mostró determinación en su elección y pidió al ingeniero Francisco Leónides Mier que lo ayudara como maestro particular hasta terminar sus estudios, y a cambio de eso se ofreció como su ayudante. Así pudo graduarse de ingeniero topógrafo en 1871.
Su elección profesional mostró la vocación científica de don Miguel por encima de las conocidas como artes liberales, y esto lo llevó a ser uno de los pocos ingenieros que había en el norte de México, además de ser un profesor versado en asignaturas científicas como ingeniería, matemáticas y geografía. Desde su punto de vista, la ciencia debe estar orientada a contribuir a la sociedad y en hacer, cito, todo lo que significa un bien o un adelanto. Como pintor decoró el Palacio de Gobierno y diversos negocios, como ingeniero diseñó edificios escolares, pavimentó calles, trazó la Plaza Hidalgo y diseñó el monumento histórico, geográfico y estadístico y meteorológico, mejor conocido como Dios Bola, que está frente al Colegio Civil. Al margen de esto, debo decir que un aspecto particular que noté en el archivo de Miguel F. Martínez fue el equilibrio que tuvo entre la profesión y su vida personal y familiar. Pocos hombres que tuvieron una trayectoria como la suya lograron hacer y mantener una familia en el proyecto, en el proceso. Incluso se dio tiempo para su faceta de músico, pues desde los 13 años interpretó el flautín y la flauta transversal en orquestas, y fue un escritor fecundo en periódicos que él mismo fundó, como el Jazmín y el Seminario Flores y Frutos. En sus memorias, la mayor parte de sus escritos hablan sobre su familia más que sobre su obra profesional, apareciendo referencia a sus padres, a sus hijos, pero sobre todo a su compañera de vida desde 1875, doña Josefa Rendón, con quien tuvo 5 hijos: Arnulfo, Miguel, Antonio, Ignacio y José. Ellos serían el pilar de su vida y quienes le inspirarían fuerza para realizar las obras a favor del país. Creo que desde niño Miguel F. Martínez fue muy consciente de que la educación le abría puertas que la sociedad le cerraba por su condición social, y por ello fue tan persistente en culminar sus estudios. Pero no solo eso, sino que desde su juventud tuvo clara su vocación docente con el propósito de darles a otros la misma oportunidad que él tuvo. Recordemos, como Tomás Mulat, que cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía. Un episodio de las memorias de don Miguel nos describen cómo se entendía en ese entonces la educación pública en el orden social. Cito: recibí la primera visita del regidor del ayuntamiento encargado de las escuelas y tuve la dolorosa sorpresa de observar el disgusto que le causó que yo agregara a la enseñanza general dada en las escuelas públicas las materias de geometría y geografía, alegando que ese tiempo que destinaba a dichas enseñanzas debía consagrarlo a que la mayoría de los alumnos de la escuela aprendieran a leer, escribir y practicar las 4 operaciones de la aritmética. Me ordenó terminantemente, dice Martínez, que suspendiera aquella enseñanza, porque, entre otras cosas, esto despertaba entre los niños pobres el deseo de ilustrarse, cosa que los desviaba de su destino de hombres de trabajo. Y no faltaba más, añadió el inspector, que dentro de algunos años tenga yo que llamar compañero al hijo de mi zapatero. Oponiéndose a las ideas, cierro cita, oponiéndose a las ideas de su época y nadando contracorriente, don Miguel fue un profesor disruptivo, rebelde y transformador. En principio dio clases gratuitas a obreros y gentes de escasos recursos, pero algunos no tenían la disciplina para continuar sus estudios, y según él mismo explica, se dedicó solamente al trabajo con los niños. En ese sentido, Martínez fue uno de los primeros profesores que fomentaron la movilidad social a través de la educación pública, pues para él educar no era solamente enseñar conocimientos, sino darle a los hijos del pueblo, que carecían de un capital económico, las herramientas para construirse un capital cultural, romper las cadenas de la ignorancia y de la pobreza y asegurarse un mejor porvenir. Luchó por un México más justo, en donde el destino de una persona no se definiera por su condición económica, sino por su esfuerzo intelectual y moral. En sus propias memorias, Martínez asegura que en la época solo había 2 opciones para ascender socialmente: la iglesia y el clero. Y de ambas tuvo oportunidad de seguir, pero las revoluciones liberales destruyeron este orden más bien colonial e impusieron uno más laico, donde la educación podía hacerte ascender. Incluso don Miguel fue reclutado como teniente de ingeniero durante la Revolución de la Noria de Porfirio Díaz, pesándole mucho que su carrera fuera utilizada, cito, para matar a mis hermanos. No obstante, solicitó dejar las filas, concediéndosele la baja honrosa para continuar su labor profesional, a sabiendas que sus batallas estaban en otro campo, el de la educación. Al lema nacional, orden y progreso, y a la fórmula local de trabajo y ahorro, don Miguel le agregó un gran faltante: educación.
Educación para progresar, educación para desempeñar trabajos que eran destinados solo a los privilegiados, educación para construir en medio de un país donde todo era destrucción, para poner orden en el caos. Su ideal era darles a los jóvenes un libro en lugar de un fusil e iniciar una guerra total contra la ignorancia, una revolución cultural que beneficiara al país y a los mexicanos, el inicio de la gloriosa batalla por la educación pública. Miguel F. Martínez inició una trayectoria docente de 50 años, comenzando desde los 18 años como maestro auxiliar del profesor Serafín Peña, con quien compartió una gran amistad. Ser maestro en esta época era sumamente ingrato, algunos dirían que todavía. El sueldo, cuando llegaba, servía apenas para sobrevivir. No había contratos, expectativas de ganar más, jubilaciones ni prestaciones. Las escuelas abrían y cerraban constantemente por las guerras, pudiendo quedar años enteros abandonadas y prestas al saqueo. Los edificios eran pequeños, no había luz, no había agua potable, no había baños, no había entrada de aire, los pisos eran de tierra y algunas veces no había techo. Los niños debían llevar sus propias sillas. Nadie tenía dinero para comprar libros y los materiales para las clases los tenía que hacer el propio profesor, con lo que tuviera a la mano. Sin embargo, al maestro se le exigía dar clase casi toda la mitad del día, generalmente habiendo solo un maestro por escuela, teniendo que impartir las clases a todos los grados, visitar los hogares de los estudiantes de vez en cuando, estar disponibles para los padres de familia, preparar su clase por las tardes, organizar y participar en eventos de la comunidad y ser un ejemplo moral y sobre todo vestir todos los días formal, incluso con sombrero. Según Martínez, el maestro debía tener vocación, pero la vocación docente, bien entendida, era tener la voluntad de servir a la nación a través de iluminarla con la educación y mantener la dignidad al hacerlo. Es decir, ser abnegado, pero percibir un sueldo suficiente para llevar una vida adecuada. Era claro que don Miguel tenía un sentido de propósito muy por encima de sí mismo. Cuando se dedicó, por ejemplo, exclusivamente a las labores de ingeniero para recibir un mayor sueldo, escribió sus memorias. Cito: trabajé con la tranquilidad que da la independencia y viví con bastante comodidad, pero no estuve contento conmigo mismo. Me veía con repugnancia, porque me parecía que era yo un egoísta, que no tenía más mira que vivir tranquila y cómodamente. Para ese momento, en 1868, se estimaba que el 90% de la población mexicana era analfabeta, por lo que los maestros eran una necesidad urgente social. A pesar de ganar más como ingeniero, la vocación del joven era muy clara y 2 años después comenzó a trabajar en la escuela pública número 2 y ya no detuvo ya su carrera docente. Posteriormente ocupó otros puestos como la Escuela Pública de Niños de Lampazos, catedrático en el Colegio Civil, profesor de Pedagogía en la Escuela Normal de Profesores de Monterrey y de nuevo fue catedrático en el Colegio Civil. Como profesor, transformó la forma individual de dar clases por una forma grupal, eliminó viejas costumbres sin sentido pedagógico, evitó las repeticiones y rutinas añecas y estableció métodos modernos. Introdujo por primera vez en México los programas escolares, estableció objetivos integrales, dividió en 3: cultura física, cultura intelectual y cultura moral, y agregó conocimientos científicos a los planes de estudio. Eliminó también los famosos golpes con la palmeta, a veces brutales, que le daban a los alumnos en las manos para mantener el orden, con ese dicho de la letra con sangre entra. Sin embargo, su faceta más trascendente fue como directivo y reformador. Agudo en su perspectiva y conocedor de los avances pedagógicos más avanzados, Miguel supo tempranamente que la educación en México era arcaica y obsoleta, por lo que era necesario realizar importantes cambios estructurales que le permitieran actualizarse y mejorar. En ese sentido, fue uno de los pedagogos más brillantes que tuvo México en el siglo XIX, y su labor fue reconocida a nivel nacional. Entre sus cargos estuvieron director de la Escuela Pública de Lampazos, regidor comisionado de Instrucción Pública de Monterrey, director de la Escuela Normal de Monterrey, director de la Escuela Normal de Establecimiento de Niños, director de la Escuela Normal de Profesores de Nuevo León, secretario del Consejo de Instrucción Pública de Nuevo León, director de la Escuela Profesional para Señoritas, director del Colegio Civil de Nuevo León, director de la Academia Profesional para Señoritas de Monterrey y director de la Escuela Normal de Profesores de Nuevo León. No fue director de otros porque no existían más. En cada uno de los puestos implementó medidas de vanguardia pedagógicas e innovaciones que le hicieron destacar a tal grado que localmente lo recomendaban
mandaban el gobernador nuevoleonés Bernardo Reyes y a nivel nacional el mismo profesor Serafín Justo Sierra, quien lo invitó a tomar lugar en la enseñanza en la Ciudad de México. En su archivo personal encontramos mensajes que maestros de todo el país le enviaban y le pedían su consejo. Su obra reformadora incluyó el impulso a 3 temas: mejorar la preparación pedagógica de los maestros, contar con mejores planteles educativos y optimizar los planes de estudio para que los alumnos tuvieran una preparación más amplia, que saber leer y contar. La necesidad urgente de maestros hacía que jóvenes estuvieran frente a las aulas apenas terminaban la preparatoria, y Miguel F. Martínez insistió que la formación docente debía ser la piedra angular para lograr una educación pública de calidad. Desde su punto de vista, el profesor no era un repetidor de conocimientos, sino un educador, alguien que no solo debía saber asignaturas, sino saber enseñarlas a los alumnos, que privilegiara la formación sobre la información. Para ello, en 1886 propuso que los profesores tuvieran más y mejores clases de pedagogía, aunque para ello su formación aumentó de 2 años a 3. Primero era 1 año, luego aumentó a 2 años, luego a 3 y finalmente lo aumentó a 4 años, para que los maestros estuvieran mejor formados. Consideraba, obviamente muchos se quejaban, porque entraban a ser maestros para estudiar solamente 1 año. Consideraba que un maestro mal o poco preparado era incapaz de cumplir su misión y mandaba a los alumnos incompletos a la vida. Gracias a esta reforma surgieron las primeras generaciones de maestros formados con los más altos elementos pedagógicos y transformó la labor magisterial. A la par, don Miguel luchó por la dignificación de las escuelas y de la profesión docente, gestionando que el gobierno le diera presupuesto para pagar sueldos e inversión. Martínez participó en las iniciativas del Congreso Nacional para establecer que el gobierno atendiera a la educación. Esto incluiría la mejora de los planteles educativos, que debían contar con espacios y materiales suficientes. Se estableció con esto la partida de las prestaciones y compensaciones que distinguieron al magisterio mexicano durante el siglo XX y que lamentablemente últimamente se ha ido desfigurando. Los frutos de la obra de Martínez fueron rápidos y evidentes. Para 1881 había 385 maestros y los aumentó a 870. Había 278 escuelas y les aumentó a 500. Había 12.000 alumnos y los aumentó a 30.000. Por su intensa actividad a favor de la educación pública, se comisionó a don Miguel para que representara a Nuevo León en las reuniones nacionales pedagógicas y después fue invitado para tomar cargos en la Ciudad de México. Desde su punto de vista, la educación primaria, secundaria, técnica y personal requerían una profunda actualización de sus objetivos, metodologías, espacios, contenidos, programas y elementos pedagógicos. La idea de uniformar los programas es un tema común en la actualidad, pero para la época era sumamente complicado, tomando en cuenta lo dispar de las circunstancias de los estados y los recursos que tenían, además de la situación política y militar. Era el tiempo de la obra de los profesores, más que del gobierno o de las instituciones, o que no existían o carecían de fuerza. La voluntad humana sacaba adelante los proyectos. La obra reformista de Martínez llamó la atención de sus colegas en otros estados por ser asertivo, propositivo, innovador y comprometido con la educación. No fue sorpresa que en 1901 lo invitara Justo Sierra como director general de Instrucción Pública del Distrito Federal, lo cual fue aprobado por Porfirio Díaz. Sin embargo, don Miguel aceptó el reto y se instaló en la capital durante 14 años, que fueron de gran dificultad para él y para su familia. Afrontar una ciudad que era muchas veces más grande que la suya y que tenía una dinámica muy distinta no fue fácil. Su hijo Arnulfo, por ejemplo, fue atropellado por un automóvil en las ya frenéticas calles capitalinas. Todavía no estaba el bueno circuito para caballos. Todavía fue complicado tolerar las envidias y zancadillas de quienes no vieron con buenos ojos que un provinciano llegara a la capital a enseñarles sobre la labor docente, y menos que un provinciano tuviera cargos de esa dignidad. Incluso tuvo que sortear que un maestro, aparentemente afectado por sus capacidades mentales, lo intentara matar en plena calle a punta de pistola, de lo cual salió ileso. La obra de don Miguel en la capital puso en alto el nombre de Monterrey, pues antes de que la ciudad se caracterizara por vender productos de calidad, dio muestras de poder exportar talento, hombres de valor cultural que podían competir con los capitalinos o la gente del interior de la República. Sobreponiéndose a todo, Martínez se desempeñó en una gestión admirable
y fue promovido para ocupar puestos como jefe de sección universitaria del Ministerio de Instrucción Pública, director de la Escuela Normal Nacional, secretario de Instrucción Primaria, entre otros cargos que no voy a leer porque son muchos. Don Miguel fue también senador por la legislatura de Durango, participó en la ley constitutiva de la Universidad Nacional, después UNAM, y encabezó el primer congreso científico, formó bibliotecas, participó en círculos obreros. En suma, tuvo con rapidez un lugar muy rápido en las esferas altas de la educación y de la cultura del país. Sin embargo, con la revolución su posición se vio muy afectada. En la Ciudad de México los nuevos revolucionarios lo acusaban de no tener ideas revolucionarias y no le daban o no reconocían sus empleos. Tuvo que volver en 1915 a Monterrey, donde fue muy bien recibido en su terruño, dándole otros muchos cargos que no voy a leer, pero casi todos en las escuelas que había. Al final de su vida le tocó presenciar el justo reconocimiento que el gobierno hizo a los profesores, pues a inicios de 1918 se declaró que el 15 de mayo se celebraría el Día del Maestro a nivel nacional. La lucha por don Miguel por dignificar la labor de los docentes parecía recompensada, y más cuando por sus notables aportaciones fue declarado ese mismo año de 1918 como benemérito de la educación de Nuevo León, siendo la primera persona en recibir ese título. Al respecto, don Miguel comentó: dichosos tiempos estos en que se concede a los maestros los mismos honores que antes se daban solamente a los guerreros y a los políticos. Se lo cita. Finalmente, en 1919, un año después del fallecimiento de su esposa, don Miguel culminó su vida en la tierra que lo vio nacer. Su legado, sin embargo, permaneció enraizado en la historia de la pedagogía nacional y especialmente en la obra educativa de Nuevo León. Hoy, casi 100 años después, su archivo personal podrá ser conocido e investigado en el Centro Eugenio Garza Sada, gracias a que sus descendientes quisieron dejarlo estar como su dueño hubiera querido, cerca de su Monterrey querido, cerca de su gente. A nombre del pueblo de Nuevo León y de nuestra institución, quiero decirle a los descendientes de don Miguel, muchas gracias. Son afortunados de contar entre sus antepasados a una figura como don Miguel F. Martínez, Miguel Filomeno Martínez Pérez es el nombre completo. Y pienso que con firmeza al hacer esta donación ha correspondido la gentileza y vocación educativa que el maestro tuvo. Don Miguel escribió en sus memorias invitando a su familia a conocer su obra y tener una conversación con él. A esta tertulia somos ahora todos invitados. Desde aquí, el profesor continuará su cátedra y creo que nunca terminará. Gracias.